dejado un montón de novelas sin publicar antes de que será imposible publicar todo lo que escribe. Pero en fin, es muy fértil, muy fecundo, y todos celebramos tener en esta casa un académico como Luis Mateo. Para nosotros es realmente el espíritu, la representación misma de la viveza intelectual, de la creatividad, del afecto, de la amistad. No se me acaban los piropos a la hora de hablar de Luis, que es un magnífico compañero y una estupenda persona, preocupado muchísimo porque esta casa siempre esté vibrando, brillando, que es una de sus cualidades. Él contribuye de un modo muy efectivo. Nada, querido Luis, enhorabuena una vez más. Del libro Mis delitos como animal de compañía, yo lo he leído con mucho gusto. Es uno de los libros más raros que tengo, pero es muy divertido y muy fácil de leer. De modo que les animo a que se lo lleven puesto debajo del brazo antes de salir de esta casa. Adelante, muchas gracias. Venga, muy bien. ¿Tú dices algo? Sí. Oye, pues muchas gracias, director, y muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Yo estoy encantado de presentar mi penúltima novela aquí en la casa. Espero, director, como aquí hay mucha paciencia, porque esta es una casa tricentenaria, pues espero que antes de lo póstumo, que está ahí a la vuelta de la esquina, pues haya ocasión de seguir celebrando estas efemérides. O sea que muchas gracias a todos. Yo tengo que agradecer muy especialmente la presencia de Antonio Soler, que es un gran amigo de siempre, no solo un amigo literario, un amigo de mucho tiempo, que nos conocemos muy intensamente en nuestra obra. He tenido siempre por él una gran admiración y es, bueno, de esos amigos literarios que son un punto de referencia. Yo siempre, la verdad es que he tenido una gran suerte de amigos literarios, de editores, en fin, no me lo merezco, todo ha sido tal. Luego la vida te hace un repaso de otro tipo. Pero bueno, Antonio, desde Las bailarinas muertas y mucho antes, una serie de novelas inolvidables, hasta alguna de sus obras maestras últimas como Sur y tantas otras, porque también es bastante prolífico, Antonio. O sea que bienvenido y muchas gracias. Ahora te cedo la palabra y ya me haces la... Venga. Buenas tardes. No, yo el que está encantado y te lo tengo que agradecer soy yo, por supuesto. He hecho un pequeño texto y si te parece, a raíz del mismo, luego vamos picoteando y Estupendo. Te haré alguna pregunta si no surge nada de esto. Escribir es volver a casa. Escribir es un largo camino para llegar al punto de partida, a un origen dudoso, una odisea humilde, más parecida a la de Leopold Bloom que a la de Ulises, pero igualmente está regida por lo incierto, lo azaroso y sobre todo por el espíritu de búsqueda. Uno necesita volver a esa casa primera transformado por el viaje, cargado de experiencias que pudieran dar sentido a lo que antes permanecía desajustado y sin explicación, para entender quiénes éramos en el punto de partida y quiénes somos en el regreso. Ese puede ser un anhelo, una posible explicación, pero escribir también es perseguir sombras e interrogarlas. Sombras que no son las de la caverna de Platón, sino esas con las que pelea un boxeador más o menos sonado en un gimnasio con muchas humedades y pocos aparatos electrónicos. Combate desigual en el que siempre vence la sombra. Un consuelo. Si aquel que pelea y busca es un intrépido como esos que aparecen en las pantallas del Coppelia o en la de alguno de los otros cines de Armenta, esas sombras acaban por explicarnos el mundo. Esas ficciones son más potentes que la realidad. El protagonista de Mis delitos como animal de compañía es una sombra sonada,
un perturbado, un trastornado mental, entre comillas, un ser sin vínculo, un enfermo profesional. Un atormentado de Armenta, un hijo de los que siempre llevan las de perder, y que en el recorrido de esta prodigiosa novela nos lleva a una visión del mundo íntimamente entroncada con el panorama de hoy, con ese dislate que parece gobernar tantas cabezas, algunas colocadas bajo el brazo, como ocurre ya tradicionalmente con algún personaje de Luis Mateo, y otras situadas en la cúspide de la escala social, de la que, por cierto, también da cuenta Manuel Longares en su último libro. El trastornado es el espejo del mundo, de los pilares del mundo, lo subterráneo, lo onírico. El último capítulo del libro se titula, por cierto, cuántos estupendos títulos de novela hay encabezando los capítulos. El último capítulo, digo, se titula El trastorno universal. Creo que también habría sido un título posible para esta novela, porque de eso nos habla. Las herramientas de Luis Mateo Díez son las que viene usando desde hace varias décadas. Si nos deslumbró en novelas que ya están enmarcadas para siempre en la literatura del siglo XX, aquí diría uno que todo se afina y al mismo tiempo se dispara. Las herramientas, la memoria, como espejo borroso en el que se mueven los personajes como si estuvieran detrás de un velo, la imaginación, que acaba de definirlos y nombrarlos, y, naturalmente, el lenguaje. Mis delitos como animal de compañía está llena de personajes imborrables, las hermanas del protagonista, el profesor Bermejo o el maravilloso chavalote arrubiado y bizco que da a partes iguales miedo y pena. Pero lo que les da vida, lo que curiosamente los convierte en insólitos seres de carne y hueso, lo que al mismo tiempo crea esas ciudades de sombra, las atmósferas, lo que les otorga profundidad y carga psicológica, es la maquinaria del lenguaje. Esa es la gran aventura de esta novela, ver a un escritor lleno de recursos y potencias llevar a cabo delante de nuestros ojos la construcción de esa especie de catedral de la ficción que es la novela que hoy presentamos. Luis Mateo desafía aquellas palabras de Nietzsche que dicen: el lenguaje existe solo para lo mediocre, lo común comunicable. Luis huye en cada línea de lo ya transitado. La asociación de palabras que propone siempre es novedosa y esa combinación, esa articulación tan elaborada y con apariencia de tanta espontaneidad, de vocabulario culto y vulgar, nos lleva a un territorio nuevo, a un doblez, a una grieta por donde el lenguaje respira y encuentra un camino nuevo, una expresividad hasta entonces oculta, la conquista de un territorio virgen. Un territorio en el que la ironía es una constante, esa inteligencia, la tragicomedia, el humor insobornable. No me voy a alargar mucho más, solo mencionar algo que Luis Mateo incorpora en esta novela a su enorme bagaje. ¿Cómo llamarlo? Metaficción, metaliteratura o microensayos enredados en la trama de la novela. Como tributo a la amistad, incorpora las reflexiones sobre la construcción del texto a una cuadrilla de escritores que supuestamente acudimos a las páginas del libro para opinar sobre su desarrollo y dar un consejo o un punto de vista sobre su evolución y sus dificultades. Y así el autor nos va dando argumentos sobre el proceso creativo y nos va dejando las huellas sobre su trabajo. Nos dice, por ejemplo, que el desorden es un aliciente de la novela, un desorden muy ordenado, diría uno. Vemos cómo se asocia el costumbrismo con la cobardía. Nos cuenta que el crimen de la calle Consorcio resulta novelero, se abren comillas, como si me lo hubiera inventado sobre la marcha, se cierran las comillas. Lo que el autor descubre por el camino, los hallazgos imprevistos. A veces presenciamos cómo hay rachas en las que la escritura va como la seda y se va novelando con gusto y sin aprensiones, y otras
en las que la novela anda, según sus palabras, de un sitio para otro sin que yo lograse sujetarla, llevarla por el buen camino. Todo eso para finalmente confesarnos la gran verdad, el acto supremo de libertad sin el cual no se puede comprender esta obra. Me pongo la novela por montera. Ese es, a mi entender, el viaje que Luis Mateo ha hecho en esa búsqueda que no sé si lo habrá llevado a casa como Ulises, pero que desde luego a sus lectores nos ha conducido a ese hogar siempre añorado, al corazón mismo de la literatura. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Antonio, por esa lectura generosa. Hay un elemento ahí, antes de que empecemos a hablar, que sí quiero decir algo, porque lo has subrayado y has suscitado algún otro tipo de comentario, algún componente metaliterario. Bueno, hay amigos escritores de este caballero con la cabeza volada, pero es que hay un débito con todos vosotros, porque también no estáis ahí en un homenaje de amistad, como tantas veces he hecho con tantos otros amigos a los que tanto debo, sino que esta novela tiene débitos. Es una novela que, bueno, pasó por muchas vicisitudes, estuvo enterrada, salió a flote en compañía de amigos que estaban comprometidos y que yo, con vuestro comportamiento y generosidad, pude sacar a flote a este caballero. Bueno, yo creo que habría salido bien No parado. lo sé, estaba muy perdido. A mí la novela me parece sin duda un elogio de la ficción. Yo creo que si tuviera que dar un título a un texto sobre esta novela, probablemente elegiría este, elogio de la ficción. Y hay una parte de la novela en la que dice, frente a esa verdad imperativa que pone a la ficción de vuelta y media. Alguna vez hemos hablado sobre esto, sobre el desprestigio que en algunos mentideros tiene la ficción, y yo creo que esta novela es una apuesta radical en el sentido contrario. No sé qué te parece. Sí. Bueno, es verdad, porque tal vez hemos vivido, bueno, con los vaivenes que tiene el destino de la novela y de lo imaginario y las modas y las complicaciones comerciales y la difusión, en fin, todo este batiburrillo que, bueno, forma parte de la cultura y ha tenido sus subidas, sus bajadas y demás. Entonces, sí, ha habido unos tiempos, que lo hemos comentado muchas veces, un poco, voy a decirlo, posmodernos, no sé, un tiempo por ahí en los que la posmodernidad ha sido un elemento propicio a la desorientación o al emboscamiento, no lo sé, uno tapa cosas y demás. Y entonces, en ese aspecto sí que ha habido un momento en que podíamos tener una cierta conciencia del desprestigio de la ficción, ¿no? La ficción estaba desprestigiada, la ficción parece que era como un poco antiguaya y venían nuevas opciones, algunos por caminos tan raros como la autoficción, o sea que para buscar otra alternativa a la ficción buscabas una alternativa en que la ficción no desaparecía. Ya, pues sí, yo creo que pertenezco un poco a un panorama de narradores en el que tú estás incluido y tantos amigos de los que están aquí presentes, oye, que hemos reivindicado la ficción, pero yo no tengo ningún interés en reivindicar la ficción, sino que creo que eso es lo que es la ficción. Entonces era restituirla, un poco decir, oye, no, aquí la ficción para mí es esto y bueno, uno construye un mundo imaginario. Hombre, en los tiempos que corren también uno construye un mundo imaginario o uno sobrevive en una realidad tan comida por una actualidad tan excesiva y tan competitiva y tan invasora y tan inundada de medios de comunicación y demás,
claro, reivindicar la ficción sería un elemento crucial, pero la mejor manera de reivindicarla es apostando por ella y, hombre, procurando tener una ambición y un reto en el que teóricamente se sitúan los escritores ambiciosos, valga la redundancia, que sea, diríamos, que sea, que vaya con firmeza a lo que ha sido siempre lo imaginario y la ficción de esa manera más radical y más sustancial. ¿Hay alguna parte más de esto que hablaba yo? En los pasajes puramente narrativos a veces se insertan estas reflexiones sobre el proceso creativo, y hay algún pasaje en el que esto queda bien retratado. Hay uno en la página 481 donde dice: no hay vida que merezca la pena ser dictada, lo que no se inventa se arruga enseguida. Es decir, como que la ficción está por encima del retrato, podríamos decir. Y sobre esta cuestión, la pregunta obvia que a veces se me venía a la cabeza: ¿es esto realismo? Ya todo es realismo, o sea que lo real, lo irreal, lo metafísico, lo de tal, bueno, depende del entendimiento que tengamos de la realidad, pero bueno, parece que la realidad es una totalidad a la que vamos buscando, limitando y empequeñeciendo. Ya, bueno, lo que sí es que el reto de la ficción y el reto de la construcción de universos imaginarios, de mundos imaginarios, en fin, oye, lo que ha sido la gran novela, ¿para qué vamos a buscarle otros tipos? Con todos los conductos que queramos, ¿no? Y asimilando todas las vanguardias, todas las formas, de todo eso le ha venido bien a este instrumento tan antiguo y tan persistente, ¿no? Yo lo que sí creo, en lo que dice este desvariado, es esa idea de que bueno, la ficción es un atributo de la vida, pero más allá, o sea, que lo que se inventa tiene más consistencia que lo que se vive. Bueno, cosa arriesgada de mantener y de decir, pero lo que se inventa y lo que son las grandes novelas que tanto nos han ayudado a vivir y a darnos la otra cara de lo real o de lo que somos o de lo oscuro, estas cosas que nos gustan decir a los escritores, pues ese patrimonio de lo que se inventa, claro, es una parte sustancial de la vida. Y yo pienso que llegamos a ello a través de la fragilidad de lo que somos y de nuestra condición de vividores frustrados, porque estamos preparados para vivir más de lo que la vida nos da, porque la vida da poco, sinceramente, ¿para qué vamos a engañarnos? Bueno, sobre esto tenía algunas cosas anotadas sobre la vida. Hay tres frases. Una: es incómodo vivir. Ya. Otra: la vida es un engorro. Y otra: la vida no es otra cosa que la contrariedad de vivirla. Es verdad. Todo lleno de optimismo y vitalidad. Es que este tío está muy mal de la... Yo. No, ese que está detrás de ti. Tú tienes una lucidez que es tremenda y sobrellevas las cosas con paciencia. Con paciencia y con garbo, ¿eh? Porque además tampoco tenemos mala pinta. Pero Antonio, este pájaro, pues hombre, tiene el desconsuelo de esa vida azarosa que lleva. Es como un lazarillo de Tormes que anda ahí atormentado, ¿no? Anda un poco atormentado. Entonces, en ese desconsuelo, claro, su vitalidad está en el descontrol. Y por eso, y en el desorden. Sí, el desorden de la vida. Pero si es que, claro, y por eso este pájaro lo que tiene, se ve que es un tío ilustrado, o sea, no es un perdulario de estos que sacó. Tal como habla se nota, sí. Sí, no es un perdulario, te has visto, tampoco ni uno de esos amigotes que tú tuviste y que yo tuve también en el camino de los ingleses o en Cerecedo de la Fresneda.
No, este es un ilustrado. Entonces, este anda obsesionado por decir, claro, si yo escribiera una novela como esto que hacen mis amigos, estos Longares y Soler y el Merino y el otro, claro, esto a lo mejor me serviría a mí para ordenar un poco la pelota, ¿no? Algo. Él busca un cauce donde meterse, pero, en fin, con desafortunados intentos. Claro, el lector sabe que la novela es la que está leyendo. La novela se la escribió un amigo anónimo que se llamaba El Mateo. Ese le escribió la novela, este tío. Él, como ve, bueno, cuando la leéis, él no tiene nombre, es un ser innominado. Sí. Y claro, esto de escribir la novela de esta manera y hacer este reto y esta inmersión y este disparate y tal, a mí me ha complacido mucho. Yo las novelas las escribo feliz, yo nunca sufro escribiendo, ni tú. Pero esta se nota especialmente la diversión. Y bueno, puedo contar una anécdota perniciosa, la voy a contar para que veáis que, claro. Pero entonces en ese discurso y en ese discurrir, sí, ha habido un momento en la novela en que a mí me ha dado cierta tensión porque yo veía que era ese tío. El perturbado. Sí, entonces empecé a tener unas sospechas, hombre, un poco inquietantes de que yo era este pájaro. Entonces intenté remediar un poco, pero claro, él no. Los amigos contribuisteis luego a que la novela surgiera, saliera, fuera donde debía, pero en eso no. Pero sí es verdad, fíjate, en uno de los elementos que él tiene y que usa a lo largo de la novela y además de vez en cuando hasta da conferencias y hace discursos en las calles, en fin, es muy desvariado. Entonces hay un momento, hay como una cosa obsesiva que es una hernia inguinal. Y bueno, bien, es una hernia inguinal que le crea determinados problemas, que le sirve de teoría, para hablar de las... También puede ser una enciclopedia de enfermedades, sí. El libro, sí. Sí. Y no, en este caso, me decía el otro día un amigo que lo había leído con mucho detenimiento, dice, por fin has escrito una novela en la que no hay enfermedades del alma, como en las fábulas del sentimiento, sino del cuerpo. Esta es tu novela más corpórea, más fisiológica y más sexual. Eso. Pero fíjate, es verdad que todo esto forma parte de él, hay una cosa obsesiva que a mí me llevó tal, y no digo nada, pero el día 14 me operan de una hernia inguinal. Es verdad, Mañana me hacen... Para reafirmar la autobiografía de la novela. Mañana me hacen los análisis. Y cuando estuve con el cirujano, bueno, señor, yo fui allí, cuando hay que ir al médico, yo hoy siempre voy acobardado, como todos, Y ya cuando fui al cirujano, pues intenté contarle esto y él me dijo, mire usted, ¿pero usted de qué me está hablando? Y digo, no, bueno, es que yo soy un hombre con problemas, me da por escribir y no lo sé, esta hernia inguinal, ¿usted cómo la ve? Y me dice, lo primero, se baja usted los pantalones. ¿Pero usted qué se cree? ¿Que le voy a hacer aquí la palpación con los pantalones puestos? Oye, joder, anécdota real de la vida misma. Y era el perturbado. Antes has hablado de las vanguardias. Y yo leyendo la novela he pensado a veces en lo que ya son viejas vanguardias, pero he pensado en el surrealismo y en el expresionismo. Sí. No sé si eso se te ha pasado por la cabeza después o en interpretaciones teóricas de la novela que te han podido hacer. No, sí. Me ha interesado mucho. Toda la raíz. La verdad es que, no sé, desde una cierta lejanía de alguna primera novela, como Las estaciones provinciales, La fuente de la edad, yo creo que en aquello había un cierto rastro de un cierto realismo que tenía a lo mejor cierta herencia también costumbrista y no pasaba nada, porque bueno, un costumbrismo esmerado no está mal tampoco, ¿no? Pero yo sí
me interesó mucho el expresionismo, ¿no? Yo probablemente a través del cine, el expresionismo, ¿no? Luces, sombras, en fin, ese tipo de estética radical que está llena como de contradicciones, de contrastes, no de contradicciones. Nunca me interesó especialmente el surrealismo, pero yo me di cuenta de que por esa vía de lo expresionista me estaba también acercando a un punto onírico, ¿no? Que me interesa mucho. Y mis últimas novelas a veces casi es excesivo, no sé, todo aquello adquiere unas presencias un poco fantasmales, este es un fantasmón, y entonces pues todo eso lleva ahí. Y el conducto de mis intereses estéticos, por decirlo de manera pedante, que es como debemos hablar los escritores en público, porque si no dicen este es un merluzo. Bueno, pues aparte de bromas, eso siempre me llevó a tal vez lo que más me ha interesado a mí del siglo XX, yendo a Kafka y bueno, en fin, revolviendo eso que tanto nos gusta, Faulkner, todas estas cosas que tanto nos gustan. O Bussati, Dino Bussati, que es uno de mis autores favoritos del siglo. Pero todo eso sí que me llevó al descubrimiento de lo que es la literatura del absurdo. Y ahí sí que encontré como un foco, una luz final que podía iluminar desde allí las cosas que yo fuera haciendo. Un reflejo, ¿no? En Beckett, en fin, sí. en Asimov, en la literatura, en el teatro y en la literatura del absurdo, que curiosamente tiene lejanos atisbos, como en España somos tan poco dados a leernos bien, hay lejanos atisbos también de esas cosas en nuestra literatura, en autores un poco menores o por ahí perdidos, de estos que conoce también Longares del 20 y del 30. O sea, hay muchas cosas en la tradición, en la tradición de nuestra lengua, por no dejarlo todo como en débitos ajenos. Pero de ese mejunje es de lo que yo me he nutrido y es lo que más me ha ayudado a una cierta lucidez de mi propio mundo de escritor. Esas iluminaciones, sí. No, de los escritores de esa época, al decirlo tú, he pensado en algunas novelas de Gómez de la Serna también. Por supuesto, claro, sí. Y has hablado del cine, yo tenía aquí una nota de la importancia para ti personalmente y también de la importancia del cine en esta novela, que a veces parece una ficción dentro de la ficción y a veces también parece una puerta, una auténtica puerta giratoria, diría yo. No como en aquella película de Woody Allen, creo que era La Rosa Púrpura del Cairo, donde los actores bajan, sino que aquí a veces da la sensación de que el público también puede entrar al otro lado de lo que está viendo y que eso forma parte de su vida. Sí, no, es un elemento, yo creo que ya constatable. Hubo un momento en el arranque, Las estaciones provinciales era una novela realista, pero sobre todo testimonial. Era una novela, era una ciudad anónima, pero era el León de los años 50. Y había un mundo de personajes que estaban cogidos de la realidad, un poco reinventados, como has hecho tú con tu memoria de juventud y demás. Pero yo enseguida me di cuenta de que necesitaba un territorio personal más fantasmagórico y en el que yo no tuviera débitos con nada, ni sociológicos, ni ideológicos, ni de nada. Con lo cual me interesaba mucho y bueno, ahí puedes llegar a una cierta abstracción, de ahí un poco lo que es la novela del absurdo, en fin. Eso me daba mucha libertad. Y sí, entonces ahí había una provincia innominada de un noroeste que no se sabe dónde está, unas ciudades que tienen unos nombres raros, pero que son ciudades de sombra, y entre esas sombras fundamentalmente diríamos que los refugios de esas ciudades de sombra son los cines, ya los viejos cines, porque yo tuve un problema. Solo hablo de mis problemas, por eso hay tantas enfermedades ahí. Tuve un problema juvenil
Yo era un cinéfilo desbordado y todos los amigos me decían, oye, Mateo, no, está en el cine, no, le has llamado, vamos a la sesión continua. Está. Y entonces yo tuve dos afirmaciones muy, muy malas, es decir, pero ¿por qué te gusta tanto del cine? Dice, los cines. Y yo, ¿pero cómo que los cines? Digo, sí, a mí lo que me gusta del cine son los cines. Por eso cuando los espacios donde desde la pantalla, en fin, se recreaban unas atmósferas en las cuales el perfume más maravilloso que yo he aspirado en mi vida no es de estos que dan en televisión, sino el ozonopino. Yo creo que eso me trastornaba mucho, estar allí viendo desde la pantalla el milagro de todos aquellos sucesos, que te enchufaran el ozonopino, no sé, era algo vicioso, era algo vicioso. La oscuridad. Sí, y la oscuridad, y era el refugio, sí. Y por eso lo que pasa es que, claro, en las ciudades de sombra hay cines por todas partes. Y son cines sin actuación, que están cerrados casi siempre, están ya clausurados, ¿no? Pero son esos espacios de la imaginación turbulenta y de tantas cosas de la irrealidad que han bajado desde la pantalla y que han dominado todas esas sombras. Claro, ese mundo de sombras es un poco la mejor definición del cine, ¿no? Es eso. Y esos cines irradian en las ciudades y todas las ciudades son tremendamente cinematográficas. Y no tienen un urbanismo, tú no puedes citar mis ciudades y decir, hombre, pues esta es así, no. El urbanismo está dominado por el desorden arquitectónico, ¿no? Sí. Todo es un gran revoltijo, porque eso es lo que incita a las mejores atmósferas, que es otra de las cosas que a mí me interesaron siempre muchísimo, lo que son las atmósferas del extravío, de la pérdida, de la perdición, del no saber dónde vas, por dónde andas, quién es tu madre, a quién quieres, porque todos mis personajes que son, en fin, me lo dicen ya Ángeles Encinar, que es una gran experta en mi obra, ya está preocupada, todos mis personajes son huérfanos. Sí. Ahora hay una cosa muy bonita sobre eso de los huérfanos. ¿Sabes? Una idea muy bonita que discuto yo con mi hijo Gonzalo, que anda por ahí, tal, que es de lo que vivimos ahora, la orfandad de los padres. Que vivimos un tiempo en el que los huérfanos no son los hijos, sino los padres. Algo de eso hay por ahí. Yeah. Vete a saber. No, hablando del urbanismo de esas ciudades, no has hecho nunca un mapa de Armenta, de ninguna ciudad, ni un mapa mental, no digo ya como los que hacía Follner, de su territorio. No, lo hice de Celama, sí, de Celama pues, sí, pero de las ciudades no, de las ciudades no. No, además de las ciudades a mí me incita y me excita mucho... La pérdida. Sí, entrar en ellas sin solución de continuidad. Por eso... El día que llegue la cosa esa póstuma, y haga un arqueo, pues encontrará unas contradicciones absolutas, porque los ríos que pasan por ellas están equivocados. Sí, esta novela, como me habéis ayudado tanto los amigos, pues en fin, Ángeles, que es una gran amiga, en fin, entre todos los colaboradores que ha habido, pues me dijo, oye, esto está equivocado. Este río Nega es el Margo. Y bueno, pues, a veces van por un sitio y otras por otro. Pues circundan, ¿sabes? Circundan, las ciudades de sombra están circundadas. Según conveniencia. Sí, y lo que hay, fíjate, los ríos, claro, en esto, pero esto no quiero pasarme porque yo tengo no soy, es que no soy muy amante de la naturaleza, joder. Entonces, claro. No, a mí me pasa igual. Sí, a mí me gusta más una farola que un árbol. Entonces, claro, no, pero no soy Marinetti tampoco, que era un desvencijado también. No, pero sí, los ríos circundan. Y los ríos son cauces, a veces procelosos,
hay granjas avícolas que echan allí perdición, hay porcinas, en fin, no sé, un poco un cierto realismo agrario. Yeah. Y entonces, pero ¿sabes lo que pasa? Pero lo que sí es verdad, eso circunda. Y son elementos peligrosos. Sí. Los ríos son elementos peligrosos. Y hay algunas zonas de choperas, como las que yo viví en León, a lo mejor, por ahí, en la que, donde se bañan los veraneantes. Y en todas las ciudades de sombras hay un cómputo veraniego de defunciones por ahogamiento, ¿sabes? Y eso pertenece, ¿sabes? Sí, eso, sí. Los vestigios, el ancestro, los subterráneos de las ciudades, en fin, todo eso es un mare magnum, claro, hombre, bastante expresionista. O sea, eso yo no me lo he sacado de la manga. Bueno. Así como, yo qué sé, el intento de crear atmósferas verbales, o sea, esas atmósferas en las que ves que un personaje vive y que la atmósfera en la que está y donde respira acaba teniendo cierta connotación moral, a veces perturbadora. Claro, yo eso no me lo he sacado de la manga, lo aprendí de Simenón. Claro. Pero pasado por bueno, filtro, ¿no? Eso es lo que hacemos siempre, ¿no? Has dicho las ciudades que tienen unos nombres extraños, pero ¿y los personajes? No. ¿Es un propósito o es por llamarlo de algún modo, un flujo verbal que aparece del personaje con, por ejemplo, la hermana Conjetura? Es que esa era, en fin, sí. No digo cómo era. Tú sabes lo que le hacía al pobre desgraciado, sí. Cuando cayó en su casa, sí. Cuando lo bañaba. No, Conjetura y otras por ahí son hermanas un poco echadas a perder. No, hay algo de flujo verbal, pero verás. Eso sí que viene de muy lejos, casi de cuando empecé a escribir novelas, cuentos y demás. Una cierta incapacidad para que me resultaran verosímiles los nombres, diríamos, habituales como nos llamamos todos. Que un personaje tuyo no se puede llamar José Luis. No se puede llamar Pepe. O sea, yo no puedo entender que un personaje se llame Pepe o José Luis o tal, no. Un poco se disfrazan con los apellidos, ¿eh? Se podría llamar Merino, Longares, Soler, Aparicio, se podrían llamar por ahí con el apellido solo, pero los nombres no. Entonces hay un flujo verbal y eso, ¿sabes? Es peligroso, pues se te convierte en un vicio. Y si no hay un nombre, pero los nombres me salen con una gran espontaneidad. Y mira que los hay duros de pelar. Hubo un tiempo en que tuve una afición funeraria, de esas un poco bobas, que era coleccionar esquelas. Pero verás, no, yo no soy nada fúnebre ni nada, ¿eh? O sea, reivindico lo de la... No, era una cosa muy curiosa porque hace 30 años, en la prensa de mi ciudad, hace 30 o 40, en León, lo más interesante de la prensa eran las esquelas. Porque es que era algo verdaderamente fascinante, pero fascinante. Bueno, yo tuve una colección enorme que luego se la regalé a un amigo del municipio que era esquelista también, porque la mía era, decía, esto no me lo puedo creer. Yo no puedo deciros ahora nombres porque no me acuerdo, pero había nombres romanos, prerromanos, visigodos, Hermebunda, Capilorcio, bueno, de verdad, cosas. Y bueno, eso me hizo en algún momento usar algún nombre de esos, pero no, vi que no, porque eso era costumbrismo. ¿Sabes? Sí. Hay quien dice que la edad aumenta el sentido común. Pero siguiendo tu obra, yo diría que hay un punto en el que se empieza a perder. Y yo no sé si eso es por ser más libres. Yo creo que esta novela es un acto de libertad absoluto también. Sí. Es una novela libertaria. Bueno, ya, eso de que se adquiere sentido común está
en la convención o en la convicción en la que vivimos, en la reglamentación judeocristiana, ¿no? Eso está ahí, además, oye, pues hombre, lógicamente... Como una sensación de progreso. Eso, el tiempo da sabiduría. Y sería, hombre, además, tampoco habría que negarlo, sería una fuente de la experiencia o podría alimentar también la tribulación. Sí, no, lo que yo he comprobado, fíjate, con esto de la edad, a mí sentido común no me ha dado, pero tampoco es que a mí me haya faltado el sentido común. Porque yo he sido muy seguidor de la ejemplaridad que marcó en mi familia, en todos mis hermanos, algunos más perturbados que otros, un poco digamos, la orientación y la disciplina de mi padre, ¿no? Que era el sentido común, la generosidad, la discreción y luego una cosa que yo comprobé, que tuve la suerte de experimentar, que me decía, como a mí me veía un poco alocado, me decía, tú, Luisito, mejor con los listos que con los tontos. Porque se te va un poco la pelota. Mejor. Y entre los sabios, pues te puede venir muy bien. Y, claro, yo lo recordaba el día que entré en esta santa casa, donde hay un mundo de sabios, aquí hay mucha sabiduría y además, oye, entras y fluye y vas para casa reconfortado o agriado a veces, porque también los sabios tienen sus cosas, ¿no? Pero eso sí, esa impregnación a mí, claro, se relaciona con la edad. Lo que pasa es que, fíjate, ahora al cumplir 80 años, que es una edad temerosa, no se sabe por qué, porque tú dices, coño, 40, 50, no sé qué, tiras, pero ya 80, te parece una cosa un poco inverosímil. Y la sensación que... Y entonces, no es que me obsesionara mucho, además me han hecho muchos homenajes y tal, que eso te envicia, yo quiero que me hagan más. Entonces, pues sabes, por esa dirección de cumplir los 80, claro, yo decía, cuando llegue a los 80 voy a cambiar la vida. La vida que lleva uno es una vida de medio pelo, como la de este pobre hombre, una vida que no tiene tampoco grandes, los alicientes normales del día a día. Bueno, bien. Entonces, pero tomé unas decisiones y no he cumplido ninguna. Pero sí tengo la sensación de que la edad, con 80 años, ya no está en el tiempo, sino en el espacio. O sea, que yo ahora tengo una sensación de que he perdido el tiempo y proviene de una imagen metafórica, literaria, que yo he pillado en alguno de mis grandes amores poéticos por ahí, ¿no? Que es un poco la idea de que la edad tiene un punto de lejanía, ¿no? Y cuando llegas a esa lejanía, es una lejanía del tiempo, pero entonces se hace una lejanía del espacio. Entonces llegas a estos montes que andas que circundan también las ciudades, que no sé, están todos descabalados. Y luego algunos son los Urales y cosas de esa rara. Bueno, pues esto, y donde hay atardeceres siempre un poco rosados, o sea que siempre tal. Y eso sí que es un punto de iluminación, de hacerte mayor. O sea, cuando has traspasado una línea de tiempo que es una línea de espacio, y si no estás muy malito, puedes estar muy a gusto. Porque claro, al final, el tema de la... Joder, cómo estoy divagando. No, porque eso se trasvasa. No, ya lo sé, se trasvasa luego a si lo no que he se salido escribe. de la novela, no, me estás atando bien y yo no he salido de la novela. No, esto es lo que sí quería decir es que, bueno, esa sensación espacial, si no estás malito, claro, si andas con dolencias, pues no sé si... No, pues la inguinal te la quitan de un día para otro. Pero si estás malito, pues bueno, mal. Pero si no estás malito, pues hay un punto de serenidad. O sea que la edad, en el límite cuando ya ves que, en fin, que has trasvasado esa lejanía y ya estás ahí en un más allá espacial, yo creo que hay un límite de serenidad. Bueno,
puedes aquilatar un poco uno de los bienes mayores de los sentimientos, que es la melancolía, sin pasarse. Pues te haces un poco melancólico, te haces un tío raro. Pero luego el grado mayor de felicidad que puede estar no en otra cosa, porque la felicidad todos sabemos que es una entelequia, que es imposible, en fin, este pájaro habla algunas veces de ello. No, aceptar que la felicidad es la tranquilidad, que estés tranquilo, claro, porque sucede esto que tú comentas, uno de los elementos clave de la parte material del cumplimiento de la edad es como te das cuenta de que el cuerpo pesa y que hay que acarrearlo. Oye, antes no, el cuerpo vas por ahí y tal, no, ahora pesa. Y si un día cometes un exceso, si un día soplas un poco más de lo debido, ya no es una resaca como aquella de tus amigos del Paseo de los Ingleses. Aquí eso, una resaca puede durar 8 días miserables, en el que te sientes el ser más desgraciado de la historia de la humanidad. No, has dicho lo de tenía una pregunta casi para acabar con al decir lo de la melancolía, pero lo has aclarado más o menos, porque en algún sitio he leído que aspiras a ser melancólico. Yo te iba a preguntar que cómo iba eso. Bueno, es una aspiración llevadera, o sea, no lo sé. La melancolía yo creo que es un bien y la nostalgia pues una cosa un poco seria. O sea, una cosa fútil y un poco, no sé, un poco tontorrona. Eso, tener la nostalgia de no sé qué, de aquello que fuimos, no. No, la melancolía es un sentimiento más profundo, sí. Yo creo que eso da madurez, destila la madurez, a lo mejor, destila un poco de melancolía, y también es un sentimiento que ayuda mucho a estar solo, porque la soledad es una perdición total y una mentira, vamos, penosa. Eso de que hay que buscar la soledad, como hacían los farilones aquellos, es absurdo. No, la soledad no es reparadora. No, vamos, a mí, a este caballero no le supuso nada. Pero otra cosa es quedarte solo, estar solo, tener ya conciencia, oye, de que los seres humanos hemos nacido uno a uno, con nuestra identidad de seres solos. Y eso, cuando lo aceptas, no lo aceptas, haces el aprendizaje, porque eso tampoco es fácil. Pero cuando haces el aprendizaje, pues puede contribuir a esta especie de felicidad en la tranquilidad, al sosiego del espíritu, que se decía antes, y esas cosas tan bonitas que están en el diccionario. En el diccionario estamos subidos de tono. Hay un tomismo por ahí maravilloso de herencia que hay que depurar y depurar y depurar, porque en todas las obras de este país está la Santa Iglesia por detrás. Siempre avisando. Bueno, ¿qué te voy a decir yo a ti de sacramentos? No quiero hablar de sacramentos. Bueno, pero a lo que voy, nada. Entonces, es una emoción de madurez y suscita una tonalidad que está entre la alegría y la tristeza. Entonces, estar alegre, ser una persona jocosa, pues hombre, es un poco demasiado para la condición humana, ¿no? No nos lo merecemos, porque, en fin, somos más precarios. Vividores y vitalistas sí, pero andar por ahí alegrando todo el día en el festejo y en la exaltación erótico perniciosa, a mí eso me parece un dislate total. Pero este sentimiento tiene un color, así, un poco entre la tristeza y una alegría llevadera, una alegría de andar por casa, que esa es buena, una alegría legítima. Sí, es legítima y es una alegría como en zapatillas de orillo. Bueno, teníamos 45 minutos, nos hemos pasado 5. Yo espero que disfruten de esta novela. Si disfrutan la mitad de lo que yo he disfrutado, ya irán muy bien pagados.
Y en esta conversación yo creo que ha quedado patente el espíritu de este libro, en el que lo jocoso, por llamarlo de algún modo, o la ironía o el humor, está profundamente casado con la profundidad, como se demuestra en todo lo que ha dicho Luis Mateo, y como se demuestra también en algo a lo que me refería en el texto, que es esa unión tan sabia de diferentes lenguajes en una misma frase, donde puede aparecer la pelota como denominación de la cabeza y a continuación una visión muy profunda de la realidad del ser humano. Así que felicidades a quien no haya leído la novela, porque la van a disfrutar, como digo, y muchas felicidades a ti, Luis. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a ustedes por su asistencia. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Bueno.